Hola, buenos días, bienvenidos a La Aquelarre. Hoy tenemos un invitado súper especial, se llama Alejandro Cuervo. Recuerden que ahora los encuentros para La Aquelarre será por Instagram Live a las 10 de la mañana. Tendremos todos los lunes invitados especiales, invitados diferentes, con informaciones extraordinarias para ustedes y para este espacio. Vamos a esperar a que Alejito ingrese. Ya lo estamos invitando para que entre al espacio. Hola Alejo, qué rico tenerte aquí, bienvenido. Hola Katica, ¿cómo estás? Muy feliz de tenerte en este espacio, amor. Qué rico tenerte acá en el Aquelarre. Muchísimas gracias por darme la bienvenida a tu proyecto, todo tu, toda esta serie de medicinas que estás trayendo. Y bueno, también contento de estar acá, contento de estar poder compartiendo esto que he venido haciendo. Entonces, te agradezco de todo corazón. No, a ti. Bueno, quiero contarles a todos primero quién es Alejandro. Alejandro es un hermano del alma. A Alejo lo conozco hace un año, cuando empecé a caminar y a conocer y a que la vida se me volcara así y volviera a organizarse. Y bueno, por medio de una medicina que se llama colibrí dorado, que es una medicina que entrega la abuelita Mónica Trujillo. Y a través de esta medicina de colibrí dorado conocí a Alejandro y toda su medicina. Y hoy Alejandro viene a compartirnos algo que me dejó, wow, como boquiabierta, ¿saben? Como que tuve un encuentro con Alejo desde sus medicinas y desde sus herramientas. Y me quedé como, ay Dios mío, no tengo ropa, ¿saben? Como que, y además que fue una súper herramienta para no solo ver estructuras, sino para empezarlas a transitar mucho más rápido. Así que dije, bueno, lindo que empecemos el aquelarre nuevamente con Alejandro y tenerlo aquí invitado para ustedes. Así que los invito a que hagan preguntas, también a quien desee contactarlo, Alejandro finalmente nos va a dejar sus contactos y yo también en el link de esta publicación voy a dejarles los datos de él para que también puedan comunicarse. Bueno, Alejo, ¿qué es eso del tarot terapéutico? Cuéntame y cómo llegaste a él. Bueno, la historia de cómo llegué a él, el tarot terapéutico, bueno, como mencionó Cata, nosotros nos conocemos por la escuela de Colibrí Dorado. En esta escuela de Colibrí Dorado se hace un retiro de iniciación llamado Crisálida 1. Y en Crisálida 1, justamente tomando Colibrí Dorado, una muy, pero muy bella medicina, contactó conmigo una ancestra de hace 5 generaciones, o sea, es mi tatarabuela, que ella era tarotista. Entonces, esta persona en este momento decide compartirme, decide ofrecerme su conocimiento, decide ofrecerme que si yo quiero, por así decirlo, retomar todo el conocimiento que ella integró en su vida con la herramienta del tarot de Marsella, y yo le dije que sí. Entonces, en ese momento empiezo a hacer un trabajo, digamos, muy consciente, empiezo a hacer un trabajo muy bonito de estudiar con ella cómo es este tema del tarot terapéutico. La abuelita Omaira, ella se llamaba Omaira, la abuelita Omaira tenía unos códigos, pues entre los cuales ciertas cartas del tarot, trabajando con los arcanos mayores, se relacionan entre sí para favorecer el crecimiento personal. Esto hoy yo lo llamo tarot terapéutico. En ese momento ellos, pues muchas personas, y ella tenía una red de personas que estaban en todo este mundo espiritual y esotérico, no lo llamaban terapia, sino que lo llamaban asistencia espiritual. Entonces, básicamente a través de estos códigos pues esta metodología de tarot terapéutico, la idea es que podamos observar un poco dónde están nuestros apegos, dónde están nuestros rechazos, dónde está y cómo se compone y cómo se representa básicamente nuestra neurosis, y esa es una de las primeras medicinas del tarot. El tarot terapéutico funciona porque uno de los primeros pasos en el poder transformarnos es poder observar nuestra estructura, ¿sí? Y por eso es una de las primeras cosas que nos permite hacer el tarot, observar, porque el tarot es una medicina visual.
Entonces observamos la estructura que está representada por los arquetipos. Ale, perdón. Es que mucha gente que está con nosotros no sabe dos términos que acabas de tocar importantísimos y que me gustaría que tú se los ampliaras y es, ¿qué es una neurosis y qué es una estructura? Ok, perfecto. Entonces, la estructura, cuando decimos estructura, estamos hablando de estructura de personalidad. La estructura de personalidad es, por así decirlo, como, no sé en qué otra palabra ponerlo, pero como una estructura que se construye a medida que la persona va creciendo para poder atender y para poder relacionarse con su realidad interna y externa, Ok. ¿sí? Ujú. El niño cuando va creciendo se encuentra con ciertos retos, se encuentra con ciertas dificultades, de alguna manera, por así decirlo, sufre de ciertas heridas y estas heridas pues marcan al niño o a la niña y por eso tiene que construir una estructura de personalidad que lo ayude o la ayude a sentir que puede atender el mundo y que puede, por así decirlo, reparar esas heridas de alguna u otra manera. Ok, o sea, Eso es una personalidad. lo que entendí por estructura es como el traje que desde niños estamos usando y se va fortaleciendo para poder transitar la realidad y poder sobresalir y vivir en ella, como una especie de traje para sobresalir y supervivir, sí. Correcto, exactamente eso, Ya, ¿sí? ok. Entonces, ¿de dónde viene? Eso es estructura. ¿De dónde viene la neurosis? La neurosis viene de que cuando sufrimos esas heridas de niño, pues sentimos un dolor intenso, sentimos un miedo, sentimos una tristeza, sentimos una rabia, y pues esas cosas son incómodas para el niño y son dolorosas para el niño, y de alguna manera el niño empieza a formar su estructura de tal manera que pueda salvarse y que pueda alejarse de esos sentimientos de miedo, dolor, rabia, etcétera, que sufrió y que le parecieron incómodos y que por ende quiere evitar. Entonces, para eso se construye la estructura de personalidad. ¿Qué significa neurosis? Neurosis significa que en esa estructura de personalidad empiezan a estar anudados ciertos hábitos compulsivos y adictivos que son aquello con lo que la estructura de personalidad cree que se salva constantemente de sentir ese miedo y ese dolor y esa rabia, etc. Ok, Entonces, entonces eso lo que yo te estoy entendiendo, por ejemplo, si la estructura es ponerme un traje para hoy ser, no sé, una buena estudiante, mis hábitos compulsivos podrían venir siendo, esto me imagino que es muy inconsciente, aprender a leer el lenguaje de mis papás y las necesidades de mis papás para podérselas proveer rápido y evitarme un regaño, por ejemplo. Entonces me vuelvo muy buena lectora y controladora. exactamente, Ok. eso es. Ujú. Y entonces, la razón por la que eso se vuelve compulsivo y adictivo es porque, de alguna manera, en el primer momento eso es exitoso, eso resulta bien para el niño para evitar el regaño de los padres, por ejemplo, Ok. ¿sí? Ujú. Entonces, a medida que eso va funcionando, el ego va adquiriendo eso, la estructura de personalidad, alias ego, va como integrando eso y lo va volviendo como un programa cada vez más constante y más frecuente que se va repitiendo y el individuo poco a poco va sintiendo que esos programas y esos mecanismos son lo único que le va a permitir esa estabilidad en que se siente alejado de su herida, Ok. ¿sí? Yo quiero hacer una salvedad en Alejo, ya que estás acá compartiéndonos esto. Para los papás que nos están escuchando, yo porque también soy mamá, ¿saben? Como que en eso de Dios mío, no quisiera traumatizar a mis hijos, ¿saben? Yo creo que es inevitable, como que uno queriendo ser lo mejor posible en su paternidad y en su maternidad consciente, pues muchas cosas de las que hace, las hace pensando siempre en los hijos, creyendo que es lo mejor con las herramientas que uno cree que tiene, que son buenas. Claro, que podría mejorarlas, no sé, tomando este tipo de información de crecimiento para poder ampliar como el espectro de posibilidades en términos de educación, pero muchas cosas de las que uno haga para los hijos, pues no van a ser como las que ellos quieren y eso uno va a terminar igual traumatizándolos. Entonces, papás, invitación, no se sientan tan culpables con esto de las neurosis que van a crear en sus hijos y las estructuras,
porque yo creo que el trabajo del padre finalmente es eso y darle herramientas a los hijos también para que en su adultez puedan poder darse cuenta de estas estructuras y trabajarlas, sobre todo con los niños de ahora, que los niños de ahora manejan, y lo veo en mis hijos, un lenguaje totalmente distinto, y qué lindo que nosotros los papás podamos ir al ritmo de los niños, ¿no? Con sus lenguajes, con sus formas de comprensión, pues para que si nos los vamos a traumatizar, pues sea de la forma, no sé, más amorosa y consciente posible, ¿sabes? Como, es como decir, bueno, el trabajo del niño en su adultez va a ser destraumatizarse de esto también, ¿no? Sí, correcto, totalmente. O sea, no hay manera, si el niño se encarnó para traumatizarse, no hay nada que hacer. Y también para a través del crecimiento personal y las herramientas que se le van presentando, pues poco a poco irse destraumatizando para adquirir una sabiduría de alma en el tránsito. Ahora, Alejo, tú que hablas de herramientas, estas neurosis o estos comportamientos compulsivos que al final se convierten en funcionales para el niño y adaptativos para él, cuando llega a un estado de conciencia y decir, ay, pucha, esta es mi neurosis de mi estructura tal, incluso esas herramientas pueden convertirse intencionalmente en parte de sus medicinas. Claro que sí. Y ese es precisamente el punto. El punto es empezar a usar el punto es empezar a usar esos mecanismos y esas herramientas, pero con conciencia y con decisión, ¿sí? Porque una de las cosas que nos vamos a ir dando cuenta, y en esto pues recuerdo y agradezco a nuestro maestro en común, Kai, ¿m? Una de las cosas que nos vamos a ir dando cuenta en todo esto es que finalmente terminamos en una identificación tan profunda con el ego, que es el ego quien termina decidiendo las cosas por nosotros, ¿sí? Y entonces es el ego quien nos lleva constantemente desde lo que él cree que lo va a salvar del dolor, desde lo que él cree que va a ser exitoso. El ego nos está constantemente llevando desde esos mismos programas de siempre, ¿sí? Cuando la persona empieza su crecimiento personal y como que estalla esa chispa de iniciado dentro de nosotros, seguramente no es que vayamos a hacer cosas totalmente diferentes, como tal, concretamente, sino que vamos a estar haciendo esas cosas porque nosotros decidimos hacerlo, ¿sí? Y porque sabemos que nos aporta a nuestro bienestar, nos aporta a nuestro crecimiento y no porque nos va a salvar de una herida. Porque cuando estamos actuando totalmente desde la supervivencia y desde alejarnos del dolor de la herida del niño, pues eso es una cosa, cuando vivimos desde la supervivencia finalmente no hay decisión, porque tenemos que acudir siempre al ego para que nos salve. Y entonces él se vuelve como este ente que siempre está decidiendo por nosotros. Y nosotros como iniciados, nosotros como conciencia, no estamos eligiendo qué es lo que queremos. Ok, ok. Bueno, ¿y qué pasa con el tarot terapéutico? Ya lo vi la estructura y vi que es el origen de mi neurosis. ¿Y ahora qué con el tarot terapéutico? ¿Cómo lo puedo trabajar en mi cotidianidad? Exacto, listo. Entonces, la manera en la que lo puedo trabajar en mi cotidianidad es, y para esto siento que tengo que explicarles primero dos cartas muy especiales del tarot terapéutico que nosotros integramos en la lectura que yo estoy manejando y en el trabajo que estoy manejando. Como tú ya lo viste, por lo menos la primera en nuestra sesión. La Ujú. primera y el primer arquetipo, ¿no? El tarot y los arcanos mayores es una estructura de arquetipos, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es empezar a observar el loco, ¿sí? Ese es como el primer arquetipo de transformación personal, ¿sí? Y el segundo arquetipo de transformación personal es el mundo, ¿sí? Aquí están. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos identificados con el ego y cuando nosotros estamos constantemente viviendo como desde esa neurosis de la estructura, no existe para nosotros ni el arquetipo del loco ni el arquetipo del mundo. Están totalmente bloqueados. Les voy a explicar por qué y les voy a poner mi ejemplo personal. Una de mis grandes neurosis y una de mis grandes estructuras, y la que estoy trabajando justamente en este momento a través de la metodología que les voy a compartir, está en el sol, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el sol se ubica toda mi neurosis. ¿Por qué no hay mundo y por qué no hay loco?
en mi sistema cuando me identifico completamente con esa estructura, porque confundo la estructura del sol con el mundo, que es, por así decirlo, como la realización y el gran resultado y el gran sostenimiento del ser que quiero ser. Como confundo al sol con el mundo, ¿sí? El mundo se bloquea, ¿sí? Y como estoy tan seguro, entre comillas, como estoy tan apegado a esa estructura del sol, no hay loco, porque el ego lo que quiere es mantenerse estable, el ego lo que quiere es mantenerse siempre en la misma estructura, y el loco es una medicina de transformación personal porque nos permite transitar de arquetipo a arquetipo, ¿sí? Nos permite transitar de arquetipo a arquetipo, y eso es lo último que quiere el ego siempre quiere quedarse acá, ¿sí? En mi caso, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede integrar esto en la cotidianidad? ¿Sí? Lo primero es observarlo, ¿sí? De nuevo me remito a mi maestro Kai, que nos habla mucho sobre la medicina del acecho. Entonces, ¿qué es el acecho? El acecho es estar pendiente y empezar a reconocer todas las maneras en las que constantemente el ego trata de sacarme de crecimiento y el ego trata de mantenerme siempre en lo mismo, ¿sí? Entonces, a través de ese acecho, lo que yo hago es que poco a poco me voy dando cuenta y voy haciendo como un mapa de la estructura, cómo opera en cada situación y cómo se mimetiza. Cuando siento que ya me la pillé, ¿sí? Cuando siento que ya lo veo así, no sé qué, es que yo en el sol lo que hago es siempre buscar a los demás para poder sentir el calor que no sentí de niño por no poder conectar con mi padre, ¿sí? Ok. Entonces busco constantemente ese contacto con las personas de una manera adictiva. Entonces, ¿qué es lo que yo hago a través del acecho? Lo que yo hago a través del acecho es listo, ya lo veo y entonces empiezo a revisar desde qué lugar y en qué forma estoy tratando de contactar y conectar con los demás, ¿sí? Eso es lo primero en la cotidianidad, el darse cuenta cuando voy a tomar esas decisiones, darme cuenta de desde qué lugar lo estoy haciendo y poder sentirlo para poder reevaluarlo. Y aquí, la manera en la que lo aplico en la cotidianidad, eso significa, básicamente, cuando me doy cuenta de eso, puedo integrar a este personaje, ¿sí? Cuando me doy cuenta de todas esas cosas, puedo integrar al loco, que una de sus grandes medicinas es la decisión, ¿sí? Como estábamos diciendo ahorita, que como el ego me está llevando a mí en vez de yo estar llevando el ego, en la neurosis, básicamente, pues yo no tengo decisión. Siempre actuamos de la misma manera, con diferentes formas, con diferentes caras, con diferentes nombres, en diferentes lugares, pero siempre la estructura es la misma y no hay decisión. Esto nos permite decisión, ¿sí? Entonces, cuando me doy cuenta de lo que estoy haciendo y cuando me doy cuenta de que de alguna u otra manera voy a hacer lo mismo que siempre hago, entonces ahí ya puedo decidir, ¿sí? Y entonces, ¿qué significa decidir? Decidir significa que puedo optar por hacerlo diferente desde lo sutil y desde lo concreto, ¿sí? Ok. Ujú. Entonces, esa es más o menos la forma en la que yo lo voy aplicando desde la cotidianidad. Eso obviamente no necesariamente es un proceso tan agradable porque implica que todo eso en lo que yo me siento seguro, Ujú. pues lo estoy dejando de lado. Si donde yo me siento seguro es todo el tiempo en el contacto súper desnudo, súper íntimo con los demás, ¿sí? Parte de lo que me va a tocar hacer es empezar a tomar el espacio conmigo primero y empezar a poner límites. Por ejemplo, claro, Ujú. cuando yo me planteo eso, mi ego estalla en pánico, ¿sí? Y me trata de sacar de todo eso, pues porque si no tengo ese contacto con los demás y si no les pongo límites y si no me pongo límites, pues entonces me voy a sentir otra vez frío, solo como me sentí cuando era niño, me voy a sentir otra vez que no existo, que nadie me ve, etc, etc, etc. ¿Sí? Oh, Pero ok. entonces la idea es empezar a también lanzarnos al vacío con eso desde las decisiones más chiquitas. Por eso me parece tan bonito lo que me preguntas de la cotidianidad, porque es en todo. Ujú. Alejo, gracias. Me parece increíble lo que haces y me gustaría que me compartieras más en qué consta un proceso terapéutico contigo y con esta fabulosa herramienta que tú usas. Cómo se hace, o sea, a lo que hoy es
tienes un número de sesiones específicas, cómo pueden acceder a ti, tú haces el proceso de acompañamiento para que las personas puedan comprender un poco más cómo podrían hacer ese proceso contigo si decidieran poderlo hacer. Ok, perfecto. Pues yo en este momento, yo estoy ofreciendo mi medicina y la primera consulta que estoy dando no la estoy dando con un costo fijo. Yo soy terapeuta y trabajo mi terapia acompañado por el tarot y por todas estas metodologías. La primera consulta yo no la estoy cobrando con un costo fijo, sino con un donativo voluntario libre que las personas quieran dar, que sientan que está en equilibrio con lo que recibieron durante la sesión. Entonces, ¿cómo funciona eso conmigo? La idea de esto es que sí son varias sesiones. En este momento, pues no te puedo decir cuántas sesiones debería hacer cada persona porque eso va variando también a medida que la persona va pudiendo avanzar y a Ujú. través de este empezar a decidir, que es el primer paso. Observo y decido. ¿Sí? Ese es el primer paso. Entonces, lo que yo hago es que yo tengo una metodología que con las cartas, con los arcanos mayores del tarot, se abre básicamente lo que yo llamo un mapa de transformación personal. Ese mapa de transformación personal tiene 7 cartas, ¿sí? Lo primero que hacemos, lo que hacemos en la primera sesión es empezar a hacer como un barrido de la situación de la persona para poder empezarle a dar un manejo terapéutico y lanzamos el tarot, ¿sí? Lanzamos una carta que nos va a estar representando cómo está la neurosis, cómo está la estructura de personalidad, que ya por no quererse zafar de esos mecanismos, de todas esas cosas, pues ya no nos permite crecer. Lo que nos funcionó en un momento ya no nos está funcionando ahora, ¿sí? Ya nos está sacando de crecimiento, ya no nos da dicha, ya no nos da paz. ¿Mm? Entonces lo primero que hacemos es observarla y a través de los códigos que yo manejo, usando el loco, después nos vamos a ir a lo que para el ego es totalmente opuesto, O sea, ¿sí? ya, lo que es opuesto para la estructura. Exactamente. Entonces, para aterrizárselos con mi propio ejemplo personal de mi proceso, si mi neurosis está en el sol, ¿sí? Ujú. Lo que tengo que hacer, y esto se basa en los códigos numéricos y de la estructura de los arcanos mayores en el tarot, lo que yo tengo que hacer es usar al loco en cada pequeña y grande situación, en cada pequeña y grande decisión, para irme acá, al ermitaño, ¿sí? Ah, Entonces, ok, ok. vean la diferencia de estas dos cartas. Es yo acá en mi neurosis de adicción a conectar, adicción a la desnudez, a la intimidad, al calor humano, ¿sí? Acá lo que voy a hacer es yo, ¿sí? Con mis propósitos, con mis herramientas, reconociendo que a través de todo eso también estoy un poco incapacitado, solo, atendiendo primero siempre lo mío y permitiéndome estar en compañía de mí mismo. Tri. Y entonces, claro, eso por ser lo que el ego ve como opuesto a lo que lo va a salvar de su herida de niño, es a lo que le tiene más miedo, ¿sí? Por eso es que hay que ir ahí. Ese es el Ok. primer paso. Por eso es que hay que ir ahí. Bueno, Eh, maravilloso. Quiero aprovechar, Alejo, perdón que te interrumpa, vamos a saludar a las personas que han ingresado. Quiero saludar a Maggie Monroy, quiero saludar a M. Delgado Montes, a Lombana, a Paulita Lombana, a Clarita Lombana. Clarita Lombana es compañera de nosotros de medicina también, ella asiste a las ujú. medicinas. Nicolás Munera y Sí, también de medicina de colibrí. Un de saludo para él. medicina, saludo también para él. Y a 2005 Bella, también saludos para ti, bonita. Quienes deseen hacerle preguntas a Alejandro, no se pierdan esta oportunidad que lo tienen aquí en vivo y en directo para que les pueda responder estas inquietudes que se les pueda presentar a través de esta conversación, a través de este encuentro. Bien. Bueno, Alejo, y dentro de este autodescubrimiento con la abuelita Omaira, Ujú. a mí me llega una gran pregunta y es, ella manejaba su código, ¿no? De asistencia terapéutica a través del tarot terapéutico. ¿Cómo logras tú descargar y decodificar los códigos de la abuelita?
Eso me parece sorprendente, porque des en cuenta que es entrar al espacio cuántico y si uno habla inglés y el otro español, pues se puede entender hablando el mismo idioma y decodificar ese idioma. Así que me parece fascinante. Ok, gracias. No, no había recordado contarles sobre eso. Gracias por la pregunta. La abuelita Omaira, yo básicamente lo que estoy haciendo es una canalización de ella. ¿Mm? Yo en este momento estoy una vez a la semana tomando terapia con ella y una vez a la semana tomando clase con ella sobre los códigos y la metodología. ¿Qué es lo que yo hago? Lo que yo hago es que yo me siento en mi altar. Ella es una persona divina, es una persona súper amorosa, eso sí, con mucha firmeza y con mucho orden. O sea, si yo le llego tarde a la consulta, no me atiende, ¿sí? Y eso Divino. también es parte aunque estemos en el cuántico, eso también es parte del orden que impusimos, pues para que el proceso terapéutico se siga con constancia, con orden, ¿no? Lo que yo hago es que yo me siento enfrente de mi altar, tengo ahí mi tarot, tengo mis cartas. Normalmente ella como que me indica que me sople un rapé, ¿sí? Y el rapé nos ayuda a conectar justamente como tú dices en el cuántico. Y a través de eso yo puedo sostener conversaciones con ella en que ella básicamente me mueve y me guía en mi proceso terapéutico, al mismo tiempo me está explicando sobre los códigos, qué significa esto, qué significa lo otro, este es el aprendizaje, esta es la idea de todo esto, este es el objetivo, así crecemos, por esto es que crecemos, por eso es que esto funciona. Y entonces básicamente es una canalización en que yo puedo entablar conversaciones con ellas, tanto terapéuticas como ya desde la parte de la teoría, para ir entendiendo, para ir aprendiendo, para ir consolidando estas herramientas que ya después yo empiezo a adaptar y que obviamente por estar llevando el proceso personal con esa metodología, ese conocimiento, pues lo estoy, por hacerlo mío, por llevarlo como mi proceso, lo estoy volviendo sabiduría, ¿sí? Y eso es lo que empiezo a transmitirle a las personas, ¿sí? Qué belleza, porque no solamente eres en tu quehacer terapeuta, psicólogo, sino esto me llama mucho la atención porque no todos los colegas que tenemos psicólogos se trabajan a sí mismos. Así es. Y yo sí he podido ver em, qué diferencia hay en los acompañamientos terapéuticos cuando el terapeuta se trabaja y el acompañamiento viene desde ese trabajo ya transitado, que es muy puesto desde el arquetipo del sanador, ¿no? El sanador primero se sana a sí mismo y a partir de las herramientas que obtiene a través de la sanación y de su autosanación es que puede acompañar a otros, ¿sí? Entonces, esto me parece muy lindo, Alejo, que nos cuentes también la disciplina que hay entre las bambalinas, ¿no? De tomar terapia con la abuelita Mayra y aparte de eso también tomar de tu tiempo un espacio para estar aprendiendo de ella, porque no estamos hablando de que estás haciendo un curso de formación, sino que estás entrando en un estado cuántico con un espíritu que tiene también la vocación de decir, te voy a entregar esta información para que sigas expandiendo más luz y sabiduría y transitarlo en ti. Entonces, yo sí quiero resaltar esto porque, pues sin lugar a dudas, Alejo, la persona que va a consulta, que merece todo nuestro respeto como nuestro consultante, merece que también el terapeuta se trabaje a sí mismo. Claro, eso ya no es una exigencia del consultante, porque pues el terapeuta verá si se trabaja o no se trabaja, ¿cierto? Eso ya hace parte del libre albedrío del terapeuta. Pero yo sí quiero recalcar que la consulta cambia por completo. El énfasis, el acompañamiento, las herramientas, el nivel de percepción en la terapia, porque no sé, a mí me pasa y es que cuando estoy en terapia, lo que me empieza a suceder es que el cuerpo astral de la persona empieza a darme toda la información de lo que necesita la persona y desde ahí es que puedo hacer su acompañamiento, ¿sí? Y entonces es como si viera desde arriba todo y yo digo, wow, ¿qué es esto? Todo esto. Y entonces empiezo a desenmarañar lo más oculto y es lo mismo que haces tú. Tú puedes entrar por medio de esta herramienta a ese espacio, pero también generar una empatía profundísima porque ya lo has trabajado en ti.
Sí, te agradezco por ese reconocimiento y también pues agradecido justamente de poder empezar a compartir eh, medicina desde un poco como esa intención de que lo que yo esté transmitiendo y que lo que yo esté ofreciendo como terapeuta no sea solo información, ¿sí? No sea solo un manual, no sea solo una técnica, sino que, porque eso es información. Y uno de mis maestros me decía, la manera en la que transformas la información en sabiduría es cuando lo haces tuyo, cuando lo aplicas para ti y ves el resultado, ¿sí? Y esa es la diferencia de transmitir información y transmitir sabiduría. Me parece muy bonito que también, pues, estemos muchos de nosotros en esa labor de compartir la terapia desde la sabiduría de cómo yo me sané, de cómo yo me transformé, ¿sí? Entonces, también te lo reconozco a ti como la terapeuta que eres y te agradezco por como por esa conexión. No, hermanito, feliz también tenerte acá en el Aquelarre. Bueno, te voy a contar un poco el Aquelarre. El Aquelarre nació en el 2020. Inició primero como una idea de espacio de mujeres para empoderar a otras mujeres a través de las historias de vida. Pero el 2021 fue para mí un pare, donde me dijeron, espere. Usted entró a esto, venga, se lo toma todo muy en serio, ¿no? Como normalmente me tomo las cosas muy en serio. Y fue como un acto de mi vida de contraer. En ese tiempo se suspende el aquelarre y yo decía, a ver, no puedo cerrar un espacio como un aquelarre que es un círculo de palabra, donde por medio de la palabra todos asentamos conocimientos, todos asentamos experiencia, le damos forma a lo que está en el mundo de las ideas y sesgarlo únicamente a mujeres para mujeres, pues sería excluir una gran población que son los hombres. Sería llegarle también a los hombres, que yo siento que ahorita los hombres tienen una energía bellísima de las nuevas masculinidades, que me parece espectacular y me parece muy lindo que este espacio pueda llegar a ellos. Entonces, en ese orden de ideas, una pregunta que normalmente hacían en la que la era, ¿cómo llegaste a Colibrí Dorado y cómo fue ese proceso de autodescubrimiento de decir, quiero hacer algo con mi vida muy diferente a lo que vengo haciendo y qué fue eso que te movió y cómo ha sido todo ese proceso de crecimiento en ti y qué le dirías al Alejandro que está, al antiguo Alejandro? Ok, ok. Listo. Veo que hay una preguntita pendiente que hizo Gabriel González. Entonces, respondo esto que me acabas de preguntar y te parece Dale, si pasamos a su pregunta que me parece súper importante. dale. Listo. Entonces, me preguntabas cómo llegué a Colibrí Dorado. Ujú, Entonces, yo llegué a Colibrí Dorado. Cuando yo llegué a, digamos, a esa estructura y esa medicina, en ese momento no existía el colibrí dorado. Yo ujú. llegué a ella cuando era solo colibrí y la compartía pues, nuestra maestra Mónica Trujillo con Miguel Ángel Reyes y llegué porque un tío mío muy querido, Alejandro Lopera, me invitó. Obviamente, en ese momento yo tengo 19 años, estoy en la plena farra de la vida y pues básicamente, para ser totalmente honesto, cuando él me invita, yo las primeras veces no voy, hasta que finalmente un día él me vuelve a invitar y yo decido, listo, vamos. Me correspondía estar ahí. Y eh, debo confesar que cuando yo entré a Colibrí Dorado, entré también desde mi ego y desde mi gula, de experimentar todas estas cosas súper psicodélicas, todas estas cosas súper locas que uno ve y no sé qué. Pero muy pronto en mi primera medicina de colibrí me di cuenta de que no era tan así. ¿M? Claro, yo llegué con mucho respeto, obviamente a uno se le salen todas las estructuras en ese espacio, pero pues fue un poco un proceso de poco a poco ir tomando la medicina, de ir viendo cómo trabajaba, orientado por Mónica y por Miguel, pues empezar a ver qué era eso y para qué servía, ¿sí? Y empezar a darme cuenta de que esas medicinas que no necesariamente son alucinógenos, no necesariamente son cosas que te hacen ver, eso depende. En la profunda sabiduría de la medicina, si tienes que ver, ves, y si no tienes que ver, no ves, ¿sí?
Y Ujú. entonces es poco a poco como se te va dando lo que necesitas todo el tiempo para ir justamente haciendo un proceso pues como muy paralelo a lo que estoy proponiendo acá con el tarot, que es primero observa tu estructura y empieza a decidir sobre eso, pero solo puedes decidir si la observas primero. A medida que va pasando el tiempo, yo voy poco a poco entrando más y más y más en el tema, me va pareciendo más como se va conectando más conmigo, voy compenetrándome más con la familia, con el espacio y decido empezar a emprender el camino de ser un estudiante de todo este camino chamánico. Eh, en un momento, pues, este sistema tiene como un trastoque ahí, como que de repente Mónica y Miguel se separan y empiezan a dar sus medicinas por su lado. Yo empiezo a tomar medicina con Mónica y le entrego un tabaco, ¿sí? Eso significa que le estoy básicamente pidiendo al espíritu del tabaco y pidiendo permiso en el espacio de Mónica que si puedo ser su estudiante. Soy aceptado y empiezo a trabajar como un estudiante, consolidando pues el músculo espiritual, consolidando todas las herramientas, iniciándome en los retiros, etcétera, etcétera, para poder ir haciendo cada vez un trabajo más adulto y más independiente en mi espiritualidad, ¿sí? Esa es básicamente la historia. Lo que yo le diría al Alejandro Cuervo de 19 años, no sé, un mes antes de que yo fuera a tomar mi primera medicina es, la realidad puede ser mucho más de lo que ves en este momento, ¿sí? Y no se lo diría necesariamente por las medicinas, se lo diría por la manera en la que tú ves el mundo y la manera en la que tú te comportas y en qué sientes y en qué piensas, etcétera. Puede haber mucho más que esto, puede ser muchas más cosas al mismo tiempo. Y entonces date la oportunidad de descubrirte todas las cosas que hay en ti, todas las cosas que puedes ser. Qué lindo. Gracias, Alejo, porque siento que también ese mensaje que le darías a tu Alejo de 19 años, un mes antes de tomar medicinas, es una invitación súper amplia a hombres y mujeres que nos están viendo aquí, que siento que es una invitación para todos, que la realidad es mucho más de lo que podemos percibir a nuestro nivel y que si nos damos la posibilidad de empezar a tocar ese pedacito de cielo en nuestra propia humanidad, pues se van a encontrar muy seguramente con cosas maravillosas y extraordinarias que jamás se le pasó por la mente que podrían llegar a ser. Vamos a ir a hacer la pregunta de Gabriel, sí, Gabriel, ¿de dónde sale el significado de cada carta y cómo se genera esa conexión con la realidad de cada persona? Listo. Excelente pregunta, excelente pregunta. Y gracias, Gabriel, por hacer esa pregunta. Eh, los arcanos mayores del tarot, ¿sí? Y en general el tarot como tal, es una cosa de arquetipos humanos universales, ¿sí? ¿Eso qué significa? Antes de que nosotros nazcamos, nosotros venimos, por así decirlo, codificados con esos arquetipos universales humanos de los que disponemos totalmente, ¿sí? Ahora, el niño, por así decirlo, nace siendo de alguna manera muy libre, ¿sí? Eso, eso cambia, ¿sí? Y el niño cuando sufre sus heridas de la niñez, lo que pasa es que subconscientemente sabiendo que él dispone de todos esos arquetipos, esas formas de actuar, de pensar y de sentir, ¿sí? Esas situaciones, esas disposiciones de actitud, etc. Sabiendo que él dispone de todo eso, viendo que necesita, por así decirlo, separarse del dolor que le genera su herida, elige ciertos arquetipos y rechaza otros. Eso es una de las cosas más importantes que vamos a empezar a ver y las personas que hagan tarot conmigo y las personas que de pronto estudien un poco parte de lo que voy a empezar a entregar, se van a dar cuenta, nuestra realidad y nuestra forma de ver el mundo se fundamenta en que para separarnos del dolor que nos causa nuestra herida de niño, rechazamos unos arquetipos porque sentimos que nos vuelven a conectar con eso y nos apegamos a otros, ¿sí? Ese es el tema. Y así poco a poco, estas cartas
esta herramienta es una bendición porque nos permite observar cuáles son esos arquetipos y cómo funcionan y para qué están ahí, ¿sí? Estos son arquetipos sagrados. Lo loco de esto es que lo primero que hacemos es usarlos neuróticamente, ¿sí? Entonces, el significado de cada carta es un arquetipo, como un carácter de personalidad y un carácter de estructuras, de comportamientos, sentimientos y pensamientos que se fundamenta para que el individuo pueda hacer ciertas cosas, para que el individuo pueda lograr ciertas cosas. Ujú. El primer objetivo cuando se empieza a fundamentar la estructura suele ser alejarme del dolor de mi herida. Por eso es que represento ciertos arquetipos y cuando el niño los ve, cuando el niño ve, uy, si yo actuara así, si mi niño dijera, no, pues me siento no visto, ya pues vayámonos y nos aislamos para, no, pues él quería ser visto, ¿sí? Por eso se rechaza este arquetipo, ¿sí? Y por eso se apega a esto. Entonces, eso es lo que va fundamentando también la realidad de la persona en términos de cómo veo el mundo y cómo me relaciono con él, ¿sí? El significado de cada carta, esa es una pregunta difícil porque significados de cada carta hay infinitos, ¿sí? Cuando uno se pone a ver una carta de tarot, uno podría escribir libros enteros de lo que significa una carta. Y se ha hecho, o sea, la cantidad de definiciones Dime, diferentes pues. Ujú. que existe de cada carta del tarot es inmensa, ¿sí? El significado de cada carta es lo que tú ves en él, ¿sí? Y cómo tú te representas en eso, ¿sí? Esa es básicamente la idea. Y cómo eso que tú representas y eso que proyecta de ti, porque el tarot es una medicina proyectiva, lo que el tarot está proyectando de ti, eso es lo que significa, en principio. Por eso es tan bonito ver que el significado de cada carta de tarot y de cada arquetipo se puede transformar, ¿sí? Podemos empezar a usar los arquetipos diferentes. Entonces, por ahí más o menos va el tema. Además me parece muy lindo Alejo porque ahorita me llegan dos cosas. La película de Soul con el gran antes, ¿no? El que dice, hola, soy maníaco, depresivo, ansioso. Que uno dice, uy, qué peligro. Esas Sí. combinaciones. Pero pues realmente venimos así, ¿no? Del bardo, en esta programación que nuestra alma elige, que muchas de esas preprogramaciones también vienen de asuntos no resueltos de vidas pasadas que se vienen a resolver también en esta, ¿no? Y finalmente que en los espejos podemos empezar a identificar también qué es eso que nosotros tenemos, que es con esto que rayamos de otras personas, que si yo voy más profundo, yo puedo encontrar perfectamente mi estructura y mi neurosis, ¿no? Si lo puedo ver a través de los espejos de las situaciones y de las personas. Así que me parece muy lindo esto y gracias Gabriel por tu pregunta. M. Delgado nos dice, Alejo, qué alegría empezar a conocer tu medicina en este espacio. Mi pregunta es, ¿el tarot terapéutico permite hacer únicamente un mapa de tu estructura o también es una guía para saber cómo integrarla? Excelente pregunta. Y la lectura de tarot terapéutico que yo hago es un mapa de transformación personal completo. Eso significa que afortunadamente no nos quedamos con el tarot solo con un diagnóstico, ¿sí? Y mucho menos estamos haciendo adivinación, ¿sí? Entonces lo que nos ayuda a hacer el tarot es, claro, ahora estoy viendo mi neurosis, ahora estoy viendo mi estructura y puedo decidir sobre lo que está pasando, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando veo eso, lo primero que yo hago es irme a experimentar algo totalmente diferente, ¿sí? Si lo que yo les mostraba acá es, este es el arquetipo al que me apego y este es el arquetipo que rechazo, tengo que empezar a entrar acá, ¿sí? Y mi ego en el primer momento mi ego ve estas dos cosas como totalmente diferentes y opuestas, ¿sí? Lo bonito de la pregunta que me acabas de hacer es cómo puedo integrarlas, cómo puedo integrar la estructura. A medida que vamos empezando a trabajar con esto, que es el arquetipo que rechazamos, este es en mi caso, ¿sí? Me voy dando cuenta de que estas dos cosas son una y la misma, y son dos caras de la misma moneda, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo
Ya, ¿ahí Ya, me estás escuchando? sí, ya. Ya, ¿dónde te quedaste? En la integración, que cuando estabas en el proceso. Bueno. Entonces, la idea es que estas dos cosas nos vamos a dar cuenta a medida que vamos sanando y vamos transformando y decidiendo que estas dos cosas son como caras de la misma moneda, ¿sí? Entonces, no es que cuando yo tomo a mi ermitaño voy a parar de conectarme con los demás, no es que voy a parar de hacer intimidad con los demás, es que lo voy a hacer, por ejemplo, poniéndome primero a mí, es que voy a Ujú. empezar a poner límites y pues si estos están desnudos es porque les encanta el contacto directo y la intimidad neurótica, en mi caso. Este empieza a poner un poco más de límites, no se vende, no se prostituye, y entonces, claro, poco a poco a medida que yo voy integrando esto, también voy integrando mi sol, ¿sí? También voy integrando este arquetipo y voy integrando eso que a lo que la estructura se apegó, pero desde otro lugar. Y es claro que me empeloto frente a la gente, claro que me desnudo de alma frente a los demás, ¿sí? Claro que hago intimidad, pero ahora es desde lo que yo quiero, porque acá hay mucho sacrificio de mí mismo en pro de conectar con el otro. Y entonces así poco a poco se va integrando las cosas y después de que se hace este proceso, esas son las primeras tres cartas, ¿no? Esas dos, Se cayó el internet. Pues vamos a volver a invitar a Alejo. Está muy, muy chévere esta información que Alejo nos está hablando. Ah, ya llegó. Hola, Alejito. hola, Hola, volviste. se me cortó eso. No te afanes. Ya, gracias. Entonces, a medida que yo les contaba, a medida que yo voy integrando el arquetipo que yo rechazo desde mi neurosis, lo voy habitando, voy viendo que también hay amor en eso, que también puedo estar tranquilo, etcétera. Lo que hago es combinarlo con otro arquetipo, esto también hace parte de los códigos. Lo que hago es combinarlo con otro arquetipo, lo estabilizo con otro arquetipo para empezar a encontrar la versión más elevada de mí mismo. Dentro de la metodología de la abuelita Omaira y dentro de pues, mi propia perspectiva personal, ¿cuál es la versión más elevada de nosotros mismos? Es la versión que puede tener una dicha y una paz sostenidas. ¿Sí? Cuando estoy acá, no tengo ni dicha ni paz sostenidas. ¿Por qué? Porque si no conecto con el otro y me empiezo a sentir solo y me siento desconectado del mundo, entre comillas, pierdo mi dicha y pierdo mi paz. Ujú. ¿Sí? Entonces, claro, dependo en cierto sentido, pues eso es parte del apego y el rechazo del ego, ¿no? Dependo de lo que pase afuera para tener dicha y paz. Este es un proceso en el que poco a poco vamos integrando todos los arquetipos para poder utilizarlos con amor y para que estando en todos los arquetipos podamos estar en paz, Ok. ¿sí? Y en dicha. Ujú. Ese es parte del tema. Entonces ahí poco a poco también la lectura de tarot va desplegando cosas que he perdido por apegarme a mi neurosis, las recupero. Invoco y habito estos arquetipos, ¿sí? Los combino para hacer lo que en términos del trabajo de la abuelita Omaira se llama la suma. Ujú. Si uno suma dos cartas, ¿sí? Para llegar acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La, cuando uno busca cuál es la etimología de suma, ¿sí? Suma es la versión más elevada de algo. Ok. Por eso es que en las universidades, por ejemplo, entregan el papelito este summa cum laude, ¿no? Y ese tipo de cosas. Ujú. Suma significa la versión o la forma más elevada de algo, la forma más elevada de mí mismo
es la que puede estar en dicha y en paz sostenidas. Y entonces poco a poco ahí también se van presentando cosas que estaban bloqueadas en tu estructura, ahí se van presentando cosas que pues la idea es que vayas desbloqueando para poder irte encontrando en todas tus facetas y que puedas crecer y que puedas empezar proyectos internos y externos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas estas 7 cartas nos van desplegando pues todos los arquetipos que tu alma te está proponiendo que trabajes eh, para poder encontrar la versión más elevada de ti mismo. Gracias, Alejo. Jesús te envió un mensajito más arriba diciendo que qué alegría verte por acá y que saludos de Pasto. Pasto, Pasto. Y también pregunta, ¿quién es la abuelita Omaira? ¿Me puedes contextualizar? Ok, no sé si de pronto había visto que había una pregunta antes, no sé si alguien había hecho otra pregunta, No, pero bueno, aquí las estoy leyendo, tú fresco. bueno, mientras tanto, hola, hola Chuchito, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Un saludo muy especial. La abuelita Humaira es una tatara abuela mía que en este momento estoy canalizando, que me está entregando todo su conocimiento sobre el tarot terapéutico que ella manejó a lo largo de su vida y que le permitió a ella sanarse, que le permitió a ella estar en dicha y en paz. Y básicamente es esta ancestra mía que me está transmitiendo todo este conocimiento que ahora yo estoy transmitiéndoles a ustedes. Gracias. Ella es la abuelita. Alejito, me llega otra pregunta y es, ¿tenemos estructuras heredadas? Por ejemplo, Sí, que nuestros padres hagan transferencia de sus estructuras a nosotros y obviamente inconscientemente, ¿no? por supuesto que sí. Y ese es uno de los trabajos más importantes, porque esto que vemos nosotros acá es de alguna manera transferido por nuestros padres, ¿sí? Claro, nosotros a través de nuestras experiencias de vida también lo vamos experimentando, vamos experimentándonos en los arquetipos, vemos cuál nos gusta, cuál no, pero mucho de esto que está acá es heredado por nuestros padres, ¿sí? Entonces también se hace un trabajo muy bonito con el tarot de ver, por ejemplo, si acá está esta súper conexión edípica por lo demás con mi mamá, en que todo es maravilloso, todo es cálido, todo es súper chévere, todo es súper íntimo, ¿sí? También una de las cosas que yo he entrado a mirar es el dolor que mi mamá sintió acá. Y por eso siempre estuvo como auspiciando que los dos nos paráramos acá, para que ella también se pudiera sentir en calor, pues auspiciando que yo también me sintiera así, pues para que yo no abandonara este encuentro y ella se pudiera sentir así. Parte del dolor que hay acá y parte del rechazo que hay a este arquetipo en mi estructura es de mi madre, ¿sí? Y de mi padre también. Entonces, cuando mi madre se siente sola y le da tanto dolor sentirse sola y abandonada, etcétera, parte de lo que ella quiere empezar a sostener es esto. Entonces, parte de toda esta neurosis, parte de todo este apego y rechazo viene de los padres. Es transgeneracional, también es de vidas pasadas, lo venimos trabajando con todos esos temas, con esas puertas de acecho que vamos poco a poco integrando. Claro que sí. En ese orden de ideas, si tú entraste en un estado de conciencia de esta estructura y empiezas a hacer tu trabajo, imagino que debe verse reflejado en el exterior, ¿no? Porque parte del exterior nace del interior, es la proyección del interior. Entonces me imagino que si tu microcosmos entra en estado de conciencia, a tu macrocosmos esto le va a influir de sobremanera, ¿cierto? Definitivamente. O sea, y es totalmente, y es muy interesante ver cómo en el momento en el que se despliegan estas primeras 3 cartas de la lectura, ¿no? Que son el arquetipo al que me apego, el loco y el arquetipo al que rechazo, en el afuera, ¿sí? Se me empiezan a presentar muchas situaciones, esto mueve mucha energía, Claro. y se me empiezan a presentar constantemente situaciones que de alguna manera son pruebas para que yo elija. ¿Sí? Recordemos el tema del loco, es la energía de la elección, de poder elegir. Y entonces, claro, yo empiezo a hacer este trabajo, por ejemplo, de la conexión con los demás,
y ver que muchas conexiones entonces ya no me sirven porque me estoy sacrificando a mí mismo y no estoy siendo legítimo en ellas. Me empiezan a llamar los amigos de las viejas estructuras que hágale, que vamos a beber, que no sé qué, que nos vamos a meter una rasca. Y entonces, claro, son todas esas pruebas para que tú puedas elegir, porque justo esa fiesta va a ser el mismo día de una cosa que tú querías hacer muy importante para ti mismo. Esas son las cosas que se empiezan a mover. Esas cosas son las cosas que se empiezan a manifestar en el macrocosmos para que tú puedas empezar a elegir y empieces a perder el miedo de entrar en el arquetipo al que has rechazado por tanto tiempo, ¿sí? Una frase muy hermosa con la que yo trabajo dice, es de Joseph Campbell, que dice, la cueva en la que temes entrar es aquella en la que está tu tesoro. Entonces, cuando yo integro el arquetipo al que he rechazado toda mi vida, empiezan a brotar un montón de posibilidades, empiezan a brotar un montón de cosas que se empiezan a materializar, un montón de potenciales de mí mismo que no conocía, que pues definitivamente es una belleza. Entonces hay que ir trabajando con eso, porque por eso es muy importante tener presente y tener a la mano lo que estamos manifestando en el tarot, porque se me va a empezar a presentar muchas situaciones, se me van a empezar a presentar muchas esfinges para que yo empiece a decidir a ser diferente, ¿sí? Eso es más o menos el tema. Además, lindo, yo, bueno, yo nunca había entrado tan profundo a la carta del loco, ¿sí? Como que yo tengo ahí mi oráculo en mi tarot en el altar, pero nunca había entrado tan profundo, pero a mí el loco siempre me ha gustado porque es que el man tiene ahí la conexión, la florecita con la inocencia, tiene su mochilita con sus herramientas, el perrito ahí con su confianza, ¿no? Y como que, chévere, como me puedo lanzar y yo creo que el loco se lanza de ese precipicio y tiene toda la confianza que muy seguramente puede caer de pie, puede caer en un colchón de plumas o no, pero sea como sea que sea donde caiga, lo vas a ver sortear. Y yo creo que esa es la gran invitación del loco como este arcano que nos presentas y como este arquetipo y es, chicos y chicas, todos tenemos una sabiduría interna impresionante, un alma que ha vivido demasiado y que si de chiquitos hemos podido sortear la vida como lo hemos podido sortear sin herramientas. ¿Qué pasará si lo hacemos ahora en la vida adulta con las herramientas que tenemos y con ayudas terapéuticas como las que hoy Alejandro nos ofrece? ¿Saben? Como que nos podemos potencializar un montón y yo siento que este mundo es tan abundante y hay tanto para todos que sería un hit que este gran juego que podría verse como, no sé, ahorita me llega como la metáfora del circo. En el circo habitan muchas personas con muchos dones y muchos talentos, coexisten, conviven y entre todos hay para todos. Entonces, qué rico si en este gran circo de la vida, no quiero que me malinterpreten en esta metáfora, sino en esta gran comunidad de talentos y de habilidades, todos pudiésemos potencializarnos y encontrar las mejores versiones de todos, precisamente para ser un macrocosmos vibrante, ¿no? Que al contraerse y palpitar y expandirse pueda florecer también, que creo que es la magia de la humanidad y es poder florecer y expandirnos en conciencia y en actos y en intenciones y voluntades también. Así que Alejo, para mí ha sido un gran placer tenerte aquí. Por favor, ¿a dónde te pueden contactar? ¿Tienes un WhatsApp, un correo electrónico? Claro que sí. Pues me pueden escribir, las personas que estén interesadas en contactarme me pueden seguir por esta cuenta de Cuervo Taroterapia, ¿sí? Me pueden escribir por ahí, me pueden escribir a mi celular por WhatsApp o me pueden llamar, mi celular es 310-322-3032. Entonces, para que las personas que estén interesadas puedan llamarme, puedan escribirme y pues ir compartiendo también todas estas medicinas que de alguna manera pues estoy en el trabajo de recuperar de la abuelita Omaira que, que quiere transmitirlo para que llegue al día de hoy. Libremente las personas que quieran me pueden escribir a esas cuentas y pues con mucho gusto las atenderé, les responderé, estaremos en contacto y pues eso sería.
Gracias, Alejo. Quiero darle las gracias a tu espíritu por haber tenido la berraquera de empezar todo este mundo de aprendizaje, de trabajo interior, para poderse abrir campo para recibir las enseñanzas de la abuelita Mayra. Y también quiero agradecer el espíritu de la abuelita por ser esta gran contenedora y también por compartirnos a través de ti sus conocimientos y sus enseñanzas. Me encanta ver cómo podemos coexistir espíritus y humanos al mismo tiempo en el mismo espacio y transmitirnos enseñanzas, ¿no? Finalmente en eso estamos. Creo que es disociarnos más si creemos que unos están a un lado, otros a otros. Y este es un reflejo de que tanto espíritus como terrestres, celestes, elementales, intraterrestres, todos estamos aquí aportando al crecimiento de la humanidad, así que felicidad para los que se quieran sumar. Si este video te resonó, tienes un mensaje para alguien y te aportó toda la información, no dejes de darle like y de compartirlo, porque finalmente ese es el incentivo, ese es el reforzador positivo, como diríamos, para seguir promoviendo este tipo de escenarios para ustedes y para su crecimiento. En la descripción de este video les dejaré los datos de Alejandro, como su cuenta de Instagram, como también su WhatsApp, para que lo quieran, para que los que quieran contactarlo puedan hacerlo. Y nuevamente, Alejo, bienvenido a La Aquelarre. Esta es tu casa. Gracias por darme la posibilidad de empezar este 2022 con tu super energía. Yo tengo muy buena espalda, Alejo, entonces te va a ir súper bien por este lado. Te va a llegar mucha gente de La Aquelarre. Y tengo la seguridad que con este trabajo que estás haciendo tan maravilloso, vas a llegar a tocarle la puerta a muchos corazones que en este momento lo necesitan. Y gracias, colega, por este regalo. Bueno, Katica, te quiero hacer un agradecimiento muy, pero muy especial por recibirme en tu espacio, por recibirme pues en este proyecto hermosísimo de La Aquelarre, que es un proyecto de tu mujer medicina, en reconocimiento profundo de tu abundancia que hoy compartes conmigo, en reconocimiento profundo de este favor y de como de esta contención que me das en este espacio para que la gente también me pueda conocer, para que se expandan todas estas medicinas en tejido y en red que estamos haciendo. Muchísimas gracias y estoy muy, pero muy agradecido contigo por brindarme esta oportunidad. Gracias a la abuelita Omaira, gracias a la abuelita Mónica Trujillo también por conectarnos a todos. Gracias a todos los guardianes, guías y maestros. También a Kai, que gracias al viaje que hice a México con él en enero, también se está pudiendo manifestar todo esto. Y bueno, un abrazo a todos, muchísimas gracias por su atención y pues ya estaremos en contacto para cualquier cosa. Claro que sí, Alejo, y esto que mencionas de la abuelita, de la abuelita Mónica, de nuestro hermano Kai y del espíritu también de la medicina, esto me hace sentir que definitivamente estamos siendo muy amados y muy consentidos y muy contenidos por las formas en las que el universo nos quiere hablar y que también esperamos que a ustedes les llegue algo de esto para poder sembrar más semillitas de luz. Un bonito día para todos, feliz inicio de semana. Besos. Chao, gracias, feliz semana para todos. Gracias, Alejito.